Gracias. Bueno, primero de todo, evidentemente agradecer a la Escuela Politécnica Superior que me haya invitado a estar hoy aquí. Como tampoco tengo demasiado tiempo para contaros todo lo que os podría contar y tengo tendencia a sobreextenderme además, y yo creo que en realidad aquí estamos hoy más bien para celebrar con las personas premiadas el fruto de lo que han conseguido. Voy a intentar simplemente daros unas pinceladas. Tengo evidentemente muchísimo escrito sobre esto, aparte de los libros, el blog y demás, y también hay muchas charlas por internet, así que me vais a permitir que pase directamente al grano. Voy a empezar por esto, porque es de lo que todo el mundo está hablando. Entonces, aunque tampoco es que a mí me haga mucha gracia, pero realmente es por donde yo creo que tengo que empezar, ¿no? Hace 6 días la reina Leticia estaba en un seminario sobre lengua, periodismo y cambio climático y en un momento dado pronunció mi nombre, ¿no? Y entonces además lo relacionó con el problema del crecimiento sostenible y con un montón de otras cuestiones. Y en un momento dado, yo creo que en vista de todo lo que se le venía encima, el presidente de la Real Academia Española se llevó las manos a la cabeza, ¿no? Y bueno, os sacó esta imagen de internet. Pero esto es muy interesante porque lo que está diciendo es que este debate es un debate que está en boga, es un debate que yo creo que hay que profundizar. Yo es bien conocido que soy una de las personas en España que más aboga por el decrecimiento y ahora os voy a explicar el por qué. ¿Por qué yo abogo por el decrecimiento desde una perspectiva meramente de razonamientos de carácter físico y ambiental, ¿no? Las cosas no salen de la nada y hay que entender un poco el contexto, ¿no? Y hay que ver cómo podemos hacer esto de la manera más razonable posible. Bueno, pero voy a empezar a hacerlo así porque va a ser más fácil. Bueno, la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que desde ya hace unos cuantos años la inversión en búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo está cayendo. Del año 2000 al año 2014 la inversión se había multiplicado por 5 y desde entonces, con altibajos, como podéis ver, ha ido cayendo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que dado el grado de agotamiento de los yacimientos actualmente en explotación, para poder mantener el nivel de explotación, la inversión de hecho tendría que ser ligeramente creciente. No solo no es creciente, no solo no se mantiene, sino que cae. Esto, a buen seguro garantiza que en los próximos años vamos a tener una bajada bastante fuerte de la producción de petróleo. La pregunta del millón es: ¿qué pasó el año 2014? Que ninguno de nosotros nos enteramos, bueno, yo por lo menos no. ¿Qué pasó este año? ¿Por qué en ese momento empieza esta desinversión tan fuerte por parte de las compañías petrolíferas? Bueno, esto no es ninguna coincidencia y la razón la podemos encontrar en un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos, de justamente julio del año 2014, de donde yo he sacado esta gráfica que podéis ver detrás de mí. La línea de color verde son los ingresos por operaciones de las 127 compañías de petróleo y de gas más grandes de todo el mundo, en tanto que la línea azul son los gastos de estas mismas compañías. Y como podéis ver, de manera consistente hay un desfase, hay una superación del gasto con respecto al ingreso, que llega a ser de 110.000 millones de dólares anuales en todo este periodo que va de mediados del 2011 a mediados del 2014. ¿Vale? Entonces, bueno, las compañías están perdiendo dinero a manos llenas. Claro, estamos hablando de un momento en el que se está introduciendo un montón de alternativas a los hidrocarburos tradicionales. Ahora explicamos también por qué. Y, bueno, se está invirtiendo mucho dinero, pero no se está recuperando la inversión. Una cosa importante es que justo este periodo corresponde al periodo de tiempo en el cual el precio medio del barril de petróleo es el más alto de toda la serie histórica, incluso teniendo en cuenta la inflación. Por precio medio queremos decir precio medio anualizado, porque a lo largo del año el precio varía, porque lógicamente no se consume lo mismo en invierno que en primavera, etcétera, ¿no? Si tú tomas el promedio anual, en este periodo de tiempo que va del 2011 al 2014, el precio medio del barril era de $110 por barril. Hay algún precio máximo más alto, en el 2008 llegamos casi a $150, pero mirando la media anual, realmente este es el periodo en el que es más alto, ¿no? Y hay una cosa que es interesante, es que en este periodo solo hay dos momentos en los cuales el barril supera $120 y enseguida cae, ¿no? Y esto tampoco es una casualidad, porque en aquella época ya había diversos estudios, y en particular los del profesor de Economía James Hamilton de la Universidad de California, San Diego, que había comparecido delante del Congreso de los Estados Unidos y que había explicado que cada vez que la factura petrolífera de los Estados Unidos supera el 5,5% del PIB de su país entra en recesión y, por tanto, toda la economía mundial entra en recesión. Básicamente hay un límite máximo del precio que se puede pagar por el petróleo y, por extensión, por la energía, so pena de generar recesión. Entonces, bueno, pues básicamente lo que se estaba haciendo es intentar mantener el precio de barril lo más alto que se podía sin inducir recesión, porque al inducir recesión, al haber parón económico, lógicamente lo que pasaría es que caería la demanda porque cierran fábricas y demás, y entonces el precio volvería a caer, claro. Entonces se mantenía el precio en el nivel más alto que se podía hacer sin forzar la máquina, y todo y así, como podéis ver en la gráfica a la izquierda, las compañías perdían dinero a manos llenas.
Esta es la razón real por la cual se produce la desinversión. Yo llevo siguiendo este problema muchos años. En el 2013 ya se anticipaba este problema y además en ese momento se reconocía abiertamente que era un problema de disciplina fiscal, de no perder dinero. Ahora se dice, no, es que es por la regulación, ¿verdad? Mentira podrida. La razón principal era que evidentemente se perdía mucho dinero. Y eso es debido al hecho de que, bueno, pues ya no queda petróleo de calidad en el mundo. Bueno, no queda, sí que queda, ¿no? Y tampoco es que no se invierta nada, todavía se invierte bastante, pero se invierte la mitad de lo que se había llegado a invertir, ¿vale? Y bueno, pues esto lo que anticipa es que va a haber un descenso de la producción de petróleo originado por razones geológicas, cosa que fue anticipada ya hace 50 años y cosa que ya se sabía que iba a pasar a principios del siglo XXI. Esto no es ninguna sorpresa realmente. Es un hecho conocido, estudiado y que además está produciendo cuando se suponía que se tenía que producir. O sea, que en ese sentido, digamos, no podemos decir, es que nadie nos lo avisó, no. Era algo que sabíamos, pero que, bueno, pues no se ha querido hacerle frente, entre otras cosas, porque implicaba hacer todo un tipo de transformaciones que obviamente no eran cómodas ni agradables y se ha estado esperando a ver si se producía algún tipo de cambio tecnológico que al final no se ha producido. La Agencia Internacional de la Energía, que es una agencia de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que engloba a los países más ricos del mundo, la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, tiene como cometido asesorar a los países de la OCDE en materia de política energética. Pues bien, esta agencia, claro, en un panorama en el que las compañías cada vez invierten menos, en los que estamos tocando los límites de capacidad geológica de extracción de petróleo, tiene que intentar reconciliar dos cosas diferentes. Por una parte, los modelos económicos de la OCDE que asumen que va a haber siempre crecimiento económico, con la imposibilidad real de sacar este petróleo que, por ejemplo, en particular se está suponiendo que se va a poder demandar, ¿no? Porque también tenéis que tener en cuenta que en la teoría económica clásica existe una cosa que se llama el principio de infinita sustitutibilidad de los factores de producción, que asume que cuando una cosa falta, pues el mercado encuentra un reemplazo adecuado a un precio adecuado. Entonces, si falta petróleo, bueno, pues tiene que aparecer, el mercado de alguna manera busca y encuentra algo que lo puede sustituir si el precio es el conveniente, ¿no? Pero claro, yo que soy físico, pobre de mí, pues yo digo, hombre, lo encontrará si lo hay, claro. Y bueno, pues claro, lo que estamos viendo es que parece que no lo hay, ¿no? Esto, la primera vez que la Agencia Internacional de la Energía pues, refleja que efectivamente puede ser que haya algún problema es en el informe anual del año 2010. En este informe anual, por primera vez muestra que se habría producido el pico de producción de petróleo crudo convencional. ¿Qué es el petróleo crudo convencional? Pues es el que sale de estos pozos que podéis ver en el fondo de la diapositiva, ¿no? Lo que habéis visto muchas veces en las películas, esas torres altas de las que brota petróleo, o esos que son como un martillo que sube y baja, que se llaman de cabeza de burro, que es ese líquido negro, viscoso, muy versátil, del que extraemos un montón de cosas mediante refinado, ¿no? En esta gráfica, que hace una proyección hasta el año 2010, es lo que habría sucedido, los datos históricos, y a partir del 2010 hace una proyección en el futuro de lo que ellos preveían que iba a pasar. Pues bien, en esta gráfica el petróleo crudo convencional, son las tres franjas de color azul de más abajo. Tenemos la franja de color azul oscuro, que corresponde a la producción de los pozos que ya estaban en explotación en el año 2010, y como veis, a partir del año 2010, que es la línea negra vertical, cae bastante deprisa. Los pozos que tenemos en explotación ya están muy agotados, ya están pues muy avejentados, muy explotados y, lógicamente, la producción cae muy deprisa, a un ritmo de un 5% anual. Y esto se tiene que compensar, en parte, con la contribución de lo que se pone nuevo. ¿Y qué se pone nuevo? Pues tenemos la franja siguiente, que es de color azul grisáceo, que corresponde a los yacimientos que ya eran conocidos, pero que aún no se habían puesto en explotación en el 2010, que, lógicamente, en los 25 años que están haciendo la previsión hasta el año 2035, irán contribuyendo, se irán poniendo en marcha, irán dando petróleo. Y a esto aún tendríamos que añadir la franja de color azul celeste, la siguiente, que corresponde a los pozos que, lógicamente, en 25 años pues, se van a encontrar, los yacimientos que se van a encontrar y se van a poner en explotación. Con todo y con eso, veis que la producción de petróleo crudo, pues, básicamente se queda estancada en una llanura, en una meseta, ¿no? Se habría tocado 70 millones de barriles diarios de producción en el año 2005-2006, y a partir de aquí, pues lo que se esperaba en aquel momento, en el año 2010, cuando salió esta gráfica, es que tendríamos una meseta durante los siguientes 25 años un poquito por debajo, de los 69 millones de barriles diarios. Lógicamente, esto no es un mensaje muy esperanzador, ¿no?, de que la producción de petróleo no va a subir nada más, porque además la demanda esperada iba a subir. Y en ese momento nos dicen, bueno, no os preocupéis porque tenemos todavía los líquidos del gas natural, que es la franja de color morado que se añade de encima de todas las anteriores. Esto esencialmente es una mezcla de butano y propano. Esto sirve para hacer plástico, no debería de contabilizarse aquí, pero bueno. Y luego tenemos lo que se llaman los petróleos no convencionales, que en aquella época eran los biocombustibles y los petróleos extrapesados de Venezuela y Canadá.
Esto es lo que decía la Agencia Internacional de la Energía en el año 2010. Yo os voy a enseñar la evolución de lo que decía, porque es interesante para entender qué es lo que ha ido pasando, ¿no? También, además, los bandazos que van dando, ¿no?, en función de lo que va pasando. 2010, esto ya están reconociendo que se ha llegado al máximo de producción de petróleo crudo convencional. 2014, como hemos visto, empieza a bajar la inversión. Vámonos directamente al 2018. Yo creo que este es el gráfico más honesto que nunca ha presentado la Agencia Internacional de la Energía sobre la situación actual. ¿Qué vemos aquí? La primera cosa que llama la atención es que solo hacen una previsión hasta el 2025, muy pocos años, porque esta es una gráfica del 2018. Vemos dos líneas, la de políticas nuevas y la de desarrollo sostenible, la azul y la verde, que corresponden a dos de los escenarios de la OCDE, ¿vale?, de demanda. Y hacen una cosa que no deberían de hacer, porque no encaja con la teoría económica clásica, y es que ponen dos escenarios de oferta, pero que viene condicionado por el hecho de que estamos viendo una situación de desinversión en producción de petróleo. La franja de color granate, la de más abajo, corresponde a qué pasaría si no invertimos ni un duro más en mejorar los pozos de petróleo que tenemos. Simplemente sacamos petróleo y nos desentendemos de todo. Cae muy rápida esta producción a un ritmo del 8% anual. A esto hay que añadirle aún la franja siguiente de color rosa, que es qué pasa si invertimos en los proyectos de extensión y de mejora de los pozos existentes. No cae tan rápido, cae bastante rápido, pero no cae tan rápido. Cosa interesante, nos está diciendo, y lo refleja el propio gráfico, que para el año 2025, de aquí 2 años, habría un desfase entre la demanda esperada y la oferta posible de 34 millones de barriles diarios. Como la demanda en aquel momento sería de 100 millones de barriles diarios, esto es un desfase del 34%. Desfases tan grandes no se han visto nunca. Cuando fue la crisis del 2008, el consumo de petróleo cayó un 4%. En el 2020, con todos los confinamientos de la COVID, que en abril cayó un montón el consumo de petróleo, si miramos el conjunto del año 2020, cayó un 6%. Para ver caídas tan grandes tendríamos que retroceder a la Segunda Guerra Mundial, en la cual el consumo de petróleo cayó un 20%. Y aquí estamos hablando de un 34%. Esto, evidentemente, es bastante serio. En el mismo sentido, la agencia avisa que el precio del petróleo va a oscilar, no se va a mantener siempre constante, lo cual es lógico, teniendo en cuenta que cuando el precio sube mucho, pues hay muchos negocios que tienen que cerrar, entonces cae la demanda y si cae la demanda suficiente, el precio con ella. Y esto es lo que sucede cuando tienes una materia prima con una demanda inelástica, se dice técnicamente, como es el caso del petróleo, algo de lo que no puedes prescindir, que el precio es volátil, que el precio oscila, lo cual, de hecho, para inversores incluso está peor. Esto es lo que nos dijeron en el año 2018. En el año 2020 es una gráfica parecida, con dos cambios importantes, uno que ahora nos dan el horizonte de previsión hasta 2040, y otra cosa que es bastante ridícula, si se mira bien, es que lo que antes se representaba como una línea, ahora se representa de manera rellena, ¿no? Yo siempre digo, han ido al estuche del CRI, han cogido el rotulador azul y verde y lo han pintado relleno. Seguimos sin saber dónde va a salir este petróleo, no tenemos ni idea. Y, bueno, lo que podemos observar es que para el año 2025, en función de cuál de los escenarios de oferta nos pongamos, pues faltaría entre el 20 y el 50% del petróleo que se demandaría, lo cual es bastante preocupante, ¿no? Vamos al año 2021 y entonces aquí surge un discurso nuevo que además, como veréis, encaja con muchas de las cosas que habéis oído, ¿no? Vamos al estuche del CRIO, cogemos otro rotulador, el amarillo, lo que antes pintábamos de verde lo pintamos de amarillo y introducimos un escenario nuevo que le llamamos cero neto en el año 2050, en el cual se produce una sustitución masiva del consumo de energía por energía renovable. Aunque técnicamente, como veremos, pues eso tiene sus limitaciones, no es algo tan sencillo, ¿no? Y, bueno, pues lo que se hace es que este escenario de sustitución masivo por energías renovables, recordemos que para la Agencia Internacional de la Energía no existe un pico de oferta, ellos no pueden aceptar eso porque contradice la teoría económica clásica, y entonces lo que ellos suponen siempre es que hay un pico de demanda, es decir, la gente no consume petróleo porque no quiere consumir petróleo, porque nos hemos vuelto todos muy majos y nos hemos tomado muy en serio el cambio climático, y entonces, bueno, pues nada. Aquí lo que va a pasar, en ese caso, es que se va a superponer perfectamente este escenario que ellos prevén, el del cero neto, el que ahora pintan de color verde, se superpone perfectamente con el escenario anterior de qué pasa si invertimos solamente en mejorar los pozos existentes. En definitiva, es un escenario creado ad hoc para acoplarse a una realidad geológica inevitable que era bien conocida desde hace 50 años. O sea, yo lo siento, las cosas hay que decirlas como son. Un escenario en el que, además, para que se pueda producir, el despliegue renovable tiene que ser tan rápido y tan masivo que los propios datos que ellos dan de cómo tiene que aumentar la extracción de algunas materias críticas es absolutamente irrazonable. Por ejemplo, ellos dicen que en el año 2050
la extracción de litio se tiene que multiplicar por 120. Tiene que ser 120 veces más de lo que se extraía en el año 2021. O la producción de níquel y de cobalto por 42, o la de grafito por 25. Es absurdo. Esto no va a pasar. Como cosa interesante, mirando la gráfica que tenemos a la derecha del gas natural, vemos que ya están anticipando, si nos fijamos en el escenario del cero neto, que yo creo que es lo que va a ser más parecido a lo que va a pasar realmente, que están anticipando que va a pasar realmente, vemos que se anticipa que se va a producir el pico de producción de gas antes del 2030, lo cual, qué casualidad, coincide perfectamente con todos los modelos de agotamiento geológico que teníamos para el gas. Y en todo caso, el petróleo ya se ve que el pico se produjo en el año 2018, que era más o menos pues, cuando esperábamos que se iba a producir. En el informe del 2022, el de 2023 es muy parecido, me quedo con el escenario de cero neto, porque hay otros escenarios no tan drásticos como este. En ninguno de ellos se considera que se vaya a producir un pico de oferta, siempre el discurso es que el pico es ese pico de demanda. Pero bueno, yo creo que esto que muestran es lo que va a parecerse a lo que va a suceder con la producción de petróleo, de gas natural y de carbón. De carbón yo creo que menos, yo creo que el carbón no va a caer tan rápido, porque por razones geológicas la producción de carbón se puede extender un poco más, va a caer, pero no va a caer tan rápido. Entonces ya se anticipa que va a haber una disminución drástica de la cantidad de combustibles fósiles disponibles en los próximos años. No es que nos quedemos sin, pero nos quedamos con menos. Y este es el punto clave de toda la historia. Lo más grave en este momento, que es una cosa que se habla muy poquito, pero que es absolutamente fundamental, es la escasez de diésel. De todos los combustibles que estamos sacando del petróleo, el que es más difícil de producir es el diésel. Por sus características físico-químicas, no se produce tanto como la gasolina es más fácil de producir, pero es que además no se ha invertido en refinerías. Esto que veis aquí, esta gráfica que veis, nos da pues cómo ha ido evolucionando la producción de diésel durante los últimos 20 años. Como veis, iba subiendo bastante bien hasta el 2005, ya sube un poquito más flojo, cae en el entorno del 2008 por la crisis económica, empieza a recuperarse hacia el 2010, sigue subiendo, pero ya le cuesta más. Y entre el 2015 y el 2017 se mantiene pues, en esta meseta pues, con subidillas y bajadillas en función de la demanda mensual. En el 18 ya empieza a bajar, sigue cayendo el 19, el 20 cae drásticamente, y luego en el 21 y 22 se empieza a recuperarse, en el 22 se llega a este esfuerzo máximo por intentar recuperar los niveles del 2015-2017, ese pico de ahí es de noviembre del 22, y desde entonces, caída a plomo. La serie de datos consolidada donde lo he sacado, la Joint Oil Data Initiative, acaban de momento en julio de este año y tenemos una caída del 25% respecto a los niveles del 2015. Además, nada indica que esto se pueda recuperar por muchos motivos. Eso no entra a discusión ahora. Hay muchos países en el mundo en el que se está racionando ahora mismo el acceso a los combustibles, en particular al diésel. Incluso países productores y exportadores de petróleo. Argentina, que tiene pues, problemas de abastecimiento en sus gasolineras y que va a perder parte de la cosecha de soja y de otros materiales, de otros cereales y demás, debido a la escasez de diésel. Venezuela, México, países exportadores de petróleo, Irán, Nigeria, que nadie piensa en Nigeria, país superpoblado con casi 220 millones de habitantes, casi la quinta parte de la población de África vive en Nigeria, pero que es un país crucial para España, porque importamos entre el 14 y el 15% de todo el petróleo que utilizamos aquí. Es nuestro primer o segundo proveedor dependiendo del mes. Un país que está en emergencia alimentaria desde marzo. Un país que le ha quitado los subsidios a los combustibles, que ya no utiliza queroseno, ya no tiene vuelos domésticos para intentar dejar más para la exportación. Un país que además es muy grande. Un país donde hay apagones continuos. Un país donde hay 80 grupos terroristas operando, como por ejemplo Boko Haram. Bueno, pues este es Nigeria. El diésel es la sangre de nuestro sistema económico, porque el diésel es agricultura, minería y transporte. Es simplemente cuestión de tiempo que aquí se tenga que empezar a racionar el diésel. Es cuestión de tiempo. Europa está intentando coger tanto diésel como pueda, ahora está importando a marchas forzadas desde la India, que refina, por cierto, petróleo de Rusia. Es así, para intentar mantener el nivel. La situación es crítica, porque el diésel es transporte, minería y agricultura. Nadie habla de esto. Bueno, pues nada, nos pillará de sorpresa, como tantas otras cosas. No he hablado aún de la situación con el uranio. Es muy curioso que la Agencia Internacional de la Energía tiende a pasar por alto la situación con el uranio. Muchas veces en muchos informes no se menciona. No voy a entretenerme porque si no voy a perder demasiado tiempo. Esto es cómo ha evolucionado en los últimos años la producción de uranio del mundo.
tocó máximo el año 2016 y cae muy deprisa. Es lo que más deprisa cae, como era perfectamente esperable por los modelos geológicos. Ha caído ya un 23%. Resumiendo la situación de las fuentes de energía no renovable, nos encontramos que todas están cerca de pasar sus máximos, o lo van a pasar en los próximos años, y mirando su cenit conjunto de producción de energía, se habría producido en este momento que sepamos, provisionalmente en el año 2019, con 517 exajulios, el 89% de la energía primaria mundial. El año 2021, que es el último que he consolidado datos, puedo hacerlos del 22, pues me tengo que poner, fue ligeramente inferior, 515 exajulios y el 87% de toda la energía primaria mundial, porque ha aumentado la proporción de energía renovable, lógicamente. La situación, por cierto, para que se entienda, cuando estamos hablando del cenit de producción de energía, no es que de un día para otro te quedes sin, esto no funciona así. Tú llegas a un máximo y empiezas a caer en un proceso que se alarga durante años e incluso durante décadas, ¿vale? Yo, para que la gente lo entienda, lo comparo con la situación de una persona que le están reduciendo el sueldo. Si a ti te bajan el sueldo un 3% cada año, está bien que diga el 3% viniendo de Cataluña. Esto es un chiste que no toda la gente, la gente más joven quizá no lo pilla, pero bueno, claro, si a ti te están bajando el sueldo un 3% cada año, pues bueno, pues tú sigues viviendo, sigues ganando dinero. No es que no ganes dinero, pero lógicamente cada vez te va costando más llegar al final de mes. Bueno, pues esta es nuestra situación con el acceso a la energía fósil y al uranio, a las fuentes de energía no renovables. Nos cuesta cada vez más llegar a fin de mes a nivel energético, tenemos cada vez más problemas, tenemos problemas en la cadena de suministros, que todo se vuelve cada vez más caro, la energía es cara, etcétera, etcétera, inflación. Creo que la música nos suena a todos un poquito. Bueno, pues esta es la situación en la que estamos y la que vamos a seguir, porque por la parte de las no renovables la situación es clara. Esto es inevitable y además es que esto no hay nada que podamos hacer. Esto es una caída inexorable por razones geológicas. Entonces está claro que vamos a ir a un 100% renovable. Esto no tiene ninguna discusión y además no se piense nadie, porque a mí a veces la gente le gusta decir que yo soy un antirrenovable, es cosa que es mentira. Yo creo que no queda más remedio que ir al 100% renovable, primero por razones geológicas y segundo por razones ambientales, que son importantes, porque el cambio climático, luego lo explicaré, está desbocado. Y de hecho, si nosotros nos hubiéramos tomado en serio la lucha contra el cambio climático, ni nos hubiéramos enterado del problema de la caída geológica, porque las exigencias de la lucha contra el cambio climático demandaban que fuéramos más rápidos introduciendo el consumo de combustibles fósiles. El problema con las energías renovables, y más con el modelo de renovable eléctrica industrial que se está intentando imponer, es que tiene limitaciones que normalmente no se discuten. Entonces, para empezar, hablemos de las limitaciones biofísicas, ¿no? La cantidad de energía que podemos captar del planeta no es infinita y hay una serie de limitaciones por factores físicos que además son bien conocidos. Esto que enseño aquí es un trabajo del año pasado, publicado en Scientific Reports, en la cual se analiza la producción de los campos eólicos en el Mar del Norte, ahora que hay cientos de generadores allí instalados. Y nos encontramos que la producción en este momento es un 20% inferior a la estimada inicialmente. Y esto no se entiende porque se está viendo que hay efectos de estela y efectos de perturbación de unos campos sobre otros a distancias de centenares de kilómetros. Y esto en principio no debería de pasar. ¿Quién se lo hubiera podido imaginar? Bueno, pues mis compañeros de la Universidad de Valladolid, a los cuales, por cierto, también mencionó la reina Leticia, ya lo anticiparon hace 11 años explicando una cosa que yo, que además mi especialidad es la física de turbulencias, como muy elemental. Solo podemos extraer energía de lo que se llama la capa límite planetaria, que es los primeros metros que están más cerca de la superficie de la Tierra, porque hay una separación. Tenéis que imaginar como si el aire fuera agua y aceite, aunque no lo veáis, funciona geofísicamente de esta manera, las capas altas de la atmósfera y las capas más próximas, pues hay un proceso de adaptación de la velocidad por rozamiento con las superficies sólidas. Si haces un aerogeador más grande no sirve de nada porque la capa límite las hace subir y al final no tienes capacidad de extraer energía de las capas altas. Con lo cual tienes que contar con la energía que puedes sacar de la capa límite, que es mucha pero no es infinita. Y cuando empiezas a poner muchos aerogeneradores, sobre todo en una zona, pues unos perturban a otros a distancias muy grandes, más grandes de lo que en principio cabía esperar. Esto se sabía. Esto se sabía. Esto se dijo. Esto nadie hizo caso, claro. Otro de los problemas muy importantes que tenemos con las fuentes de energía renovables, a la cual evidentemente cada vez se le presta más atención, es la escasez de materiales. Alicia Valero es una profesora de la Universidad de Zaragoza, una líder a nivel internacional en temas de ecología industrial, que continuando el trabajo de su padre Antonio Valero, ella en su grupo tiene identificados estos 14 elementos químicos de los cuales en el planeta no hay suficiente, no hay simplemente suficiente, para que todo el planeta haga la transición ecológica dentro del modelo que se ha planteado a la vez. O sea, algunos lo podrán hacer, pero si lo tienen que hacer todos no hay suficiente.
Y esto incluye la plata y el telurio, que se utiliza para las placas fotovoltaicas, el galio y el indio, que se utiliza para los aerogeneradores de más altas prestaciones, litio, manganeso, níquel y cobalto, que se utiliza para las baterías, y cobre, que se utiliza para todo. Cuando además todo indica que estamos muy cerca, si no hemos pasado ya el máximo de producción de cobre, porque también tiene su curva de producción. Eso añadir al hecho de que tampoco hay cobre suficiente, pero que encima más no se va a extraer a la velocidad que querríamos. Otro de los problemas que nos estamos encontrando, y este es extraordinariamente serio en este momento, es el de la viabilidad de los sistemas, en parte por la dependencia de los combustibles fósiles, en parte por otra serie de factores. Ahora mismo, además, está en boca de todos, es una situación que a mí personalmente me preocupa muchísimo por las consecuencias sociales que puede tener. A la reina Leticia, por cierto, también lo comentó este asunto. Sí, sí, la verdad es que a mí me dejó bastante impactado. Dicen que lee mi Twitter. Bueno, el caso es que las compañías que fabrican aerogeneradores están en una situación bastante comprometida ya desde hace un año por lo menos, ¿no? El año pasado tuvimos que, por ejemplo, Nordex, que es propiedad de Acciona, perdió unos 200 millones de dólares, Vestas perdió 1.600 millones, General Electric, la división de eólica, perdió 2.200 y Gamesa perdió 2.000 millones de dólares, pasando además por un concurso de acreedores entre medias. La situación de Gamesa, de hecho, si habéis seguido un poco la actualidad, pues ha saltado a los diarios, porque este año, hasta agosto, había perdido además otros 4.500 millones de dólares y, de hecho, desde agosto ha suspendido la fabricación de nuevos aerogeneradores. Y, bueno, aquí una de las cosas que ha emergido, que es un problema que afecta a Gamesa no solamente, y es que los aerogeneradores más grandes, los de 5 a 7 megavatios, que empezaron a instalar hace unos 5 años, entre 3 y 5 años, se están rompiendo. ¿Por qué se están rompiendo? Yo tengo un amigo ingeniero que me dice, no me das creer que no podemos construir aerogeneradores que no puedan soportar los 20 años de vida útil. Y digo, sí que podemos, claro que podemos hacerlo. Los haces de fibra de carbono reforzado con titanio y eso, aunque pase un huracán, lo aguanta. El problema no es ese, el problema es el coste. Porque en ingeniería, y esto es una facultad de ingeniería, pues ya lo sabéis, hay siempre un compromiso entre coste y desempeño. ¿Qué ha sucedido? Se ha pretendido correr demasiado. Además, a mí me da bastante rabia que se cargaba la culpa solo los ingenieros y no creo que sea culpa de ellos. Yo creo que aquí ha habido pues una mala planificación y un exceso de avaricia. Pero ahora mismo nos hemos metido en un lío muy grande. La presidenta de la Comisión Europea anunció en el discurso de Estado de la Unión en septiembre un rescate para la energía eólica. Al final se aprobó el 24 de octubre, que se dieron 1.400 millones de rescate para la energía eólica. Al mismo tiempo, pues el jueves de aquella semana se supo que Siemens Energy solicitaba al gobierno alemán un rescate de 15.000 millones de dólares. Al final serán 7.500. España dicen que pondrá 3.000. Gamesa ha anunciado un plan de viabilidad. De momento va a suspender la entrega de nuevos generadores durante 1 año y medio. Y eso yo creo que es absolutamente mortal para una empresa de estas características. Y, bueno, lo que ahora realmente me resulta extraordinariamente preocupante es que Iberdrola, que se ha retirado de todo el negocio de eólica marina de Estados Unidos, y Ørsted, que es la otra gran instaladora también, acaba de presentar un pleito contra Gamesa para demandarle daños y perjuicios por los aerogeneradores defectuosos. Estamos en una situación muy complicada, a la que erróneamente se está intentando ponerle sordina. Yo creo que al contrario, lo que necesitamos ahora es lucir taquígrafos y ver qué tenemos que hacer. A lo mejor lo que hay que hacer es, bueno, pues vale, hay que rescatar públicamente estas empresas y hay que decidir que, bueno, tiene que ser como una prioridad nacional. Yo no sé qué es lo que se tiene que hacer. A lo mejor la reina Leticia lo sabe. Pero yo lo que sí que sé es que nos hemos metido en un embolado y porque miremos a otro lado, esto nos va a solucionar. Y me preocupa particularmente como científico que trabajo en el ámbito ambiental, porque me temo que la gente, cuando vea que los aerogeneradores se rompen o se quedan quietos, empiecen a pensar, es que esto ha sido una estafa, que hombre, tampoco ha sido exactamente eso, pero bueno, quizás ha sido un exceso de avaricia. Y entonces el cambio climático es una estafa, que ya bastante tenemos con lo que tenemos para que encima nos pase esto, ¿no? Aparte de este problema, bueno, pues está el otro que se está dando con mucha frecuencia, y es que nos estamos llegando a una situación en la que se producen curtailments, momentos en los que el precio de la luz cae a cero. Y eso ya se vio en Alemania en el año 2016, porque además parece que no aprendemos por la experiencia ajena. En Australia en el año 2020, esto es lo que hace que se detenga en seco la implantación de renovables porque no pueden ser rentables. A precios de 0 euros, como pasa a veces, no pueden ser rentables. Esto es un poco técnico y al que le interese después, si quiere, lo puedo explicar. Voy un poco rápido porque me estoy pasando de tiempo, me pongo nervioso. El último problema que tenemos con el sistema renovable que se plantea es que está orientado a la producción de electricidad, lo cual está muy bien, pero la electricidad a nivel del mundo representa el 20% de toda la energía final, a nivel de España el 23,6%, en línea con otros países industrializados.
Hay una dificultad real para aumentar la electrificación y ahora comentaré un poco. El otro problema serio que tenemos es que el consumo de electricidad en España, en la OCDE y en la Unión Europea cae desde el año 2008. Hace 15 años que está cayendo, por diversos motivos, fundamentalmente por la desindustrialización. Estamos pensando que vamos a ser capaces de electrificar todo, porque estamos partiendo de la base que hay dos tecnologías palanca que nos lo van a permitir. Una es el coche eléctrico. El coche eléctrico, hombre, es una cosa que está bastante bien, pero no es algo que se pueda masificar. Y esto es perfectamente conocido, por falta de materiales, por necesidades de incrementar enormemente la capilaridad de la red, por la instalación de las baterías, a nivel de prestaciones, etcétera, etcétera. Y además que es imposible desarrollar maquinaria pesada basada en baterías. Esto simplemente no funciona. La otra tecnología palanca es la del hidrógeno verde, que como sabéis, esencialmente el modelo que se propone es la electrólisis del agua, romper la molécula del agua haciendo pasar una corriente eléctrica por ella. Lo primero que hay que decir, que contrariamente a lo que a veces se dice en los diarios, esto no es una fuente de energía, esto es un vector energético, se consume energía para producirlo, por lo tanto no es una fuente. Y bueno, pues tú puedes hacer hidrógeno porque te da cosas, un valor añadido que puede ser útil, y eso está bien, ¿vale? Pero hay que decir que el hidrógeno pues, tiene muchos problemas. El primero, la eficiencia en la producción. La mejor eficiencia en una planta de electrólisis comercial está alrededor del 50%. Pierdes la mitad de la energía en la producción. Como entre un 20 y un 30% en electricidad y el otro 20 o 30% que a veces nos olvidamos de mencionar calentando el agua a 80 grados que se tiene que calentar. Y luego, dependiendo del uso, pues hay usos del hidrógeno verde que son muy razonables, como por ejemplo los usos industriales para producir calor o para producir plásticos o otros procesos químicos. Es una alternativa cara al gas natural, pero teniendo en cuenta que vamos a tener problemas de abastecimiento de gas natural en el futuro, yo creo que esto es algo que es razonable. Y lo que es completamente absurdo es en motores. Porque como tienes que comprimirlo a 700 atmósferas, primero refrigerarlo a 40 grados bajo cero, luego utilizar una pila de combustible que las más eficientes tienen platino y tiene una eficiencia solamente del 50%, en fin, que al final el rendimiento es muy malo, es muy mediocre, en torno al 10% de la energía inicial. Esto lo dice hasta el IPCC, porque a veces nos gusta citar al IPCC para algunas cosas y para otras no. Y el IPCC, en el informe del Grupo 3, presentado la última revisión, la R6, en el año pasado, ahí se dice claramente que la tecnología de hidrógeno verde no está madura para su implementación masiva y seguramente no lo va a estar en décadas. Pero al que quiera saber más, le recomiendo mucho que lea este informe publicado por la editorial Planeta, que es de Marcos Rupérez, que es un consultor freelance de hidrógeno, es una de las personas más expertas en temas de hidrógeno verde. Él vive de esto, y como vive de esto, una de las cosas que dice es, bueno, no quiero que me maten el negocio, porque hay usos lógicos del hidrógeno verde y otros que no. Entonces, también aquí a veces, pues yo creo que se abusa un poco de, como hay unos usos que son razonables, pues vamos a meterlo todo en el mismo saco. Entonces, cuidado porque no, hay cosas que sí, hay cosas que no, ¿vale? A mí una de las cosas que más me preocupa es que veo clarísimo que, sobre todo con el cargo de los fondos Next Generation, se está haciendo un despliegue enorme de energías renovables. Ahora, en el País Vasco primero y en Cataluña después está empezando a haber un poco de susto, de miedo con la situación, porque estamos viendo que se nos va un poquito de las manos. Yo estoy convencido de que esto, bueno, son a las contadas, como mucho el 2026 todo esto ya habrá pasado, habrá terminado. Por desgracia nos movemos a golpe de burbuja, pero estamos en una situación crítica que necesitamos fuentes de energía alternativas realmente a los combustibles fósiles, las necesitamos, esto es cierto. Y entonces yo creo que vamos a ir a una segunda burbuja renovable, que la veo venir y que además es del interés de la gente de esta facultad, que es la de la biomasa. Porque la biomasa es una manera muy sencilla, clásica, de aprovechar la energía. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Pues porque, como siempre, si vamos a intentar hacer el gigantismo industrial habitual, pues puede ser muy destructivo. La biomasa es un elemento más que puede ser útil en el futuro, pero no hay que abusar de ello, es como todo. Es como todo, la medida está lo óptimo. Entonces tenemos que ir con cuidado, pues no extraer leña a un ritmo mayor que el que pueden generar los bosques, no incrementar la producción de biocombustibles hasta el punto de que pongan en peligro la alimentación humana y animal, cuidado con el biogás, también lo necesitamos en las propias explotaciones rurales y en general pues evitar la industrialización masiva del campo. Como no sé cómo voy de tiempo, asumo que mal. Hago unas pinceladas rápidas sobre cambio climático y sobre soluciones y me voy. Bueno, con respecto al cambio climático, esta gráfica es del informe de síntesis del IPCC de este año. La línea que veis de color azul es cómo tendrían que ir las emisiones para que, con una probabilidad del 50%, ni tan siquiera más que esto, la temperatura del planeta no pasase de 1,5 grados. Como veis, implica una caída rapidísima de las emisiones de CO2. Esto es poco creíble y poco viable. Para no pasar de los 2 grados, con una probabilidad del 50%, tendríamos que seguir la curva de emisiones verde, que tampoco es que sea el colmo de lo creíble. La curva roja es lo que estamos haciendo, que esto nos lleva en principio pues, a un calentamiento de entre 2,2 y 3,5 grados,
que, bueno, pues un escenario un poco que mal, ¿no? Porque si tenemos en cuenta lo que implica esto, en el caso concreto de la península ibérica, 2 grados implicaría que en verano la temperatura máxima habitual sería de 50 grados, que ya son temperaturas que empiezan a ser incompatibles con la vida humana. Por desgracia, la situación es mucho peor, lo siento. En este momento, la temperatura de la superficie de la Tierra, la temperatura del aire a 2 metros, la temperatura de la superficie de la Tierra, está en 2 grados por encima del nivel preindustrial, en este preciso instante. Pero bueno, esto no se mide así, no es simplemente hacer el promedio en un momento determinado, sino que hay que promediarlo sobre todo un año. Si promediamos sobre todo un año, estamos en 1,54, con una probabilidad del 99%, vamos a acabar el año 23, con una temperatura que va a estar por encima del grado y medio. Ya nos podemos olvidar de París. Aunque esto es lo que se va a discutir en la COP estos días, ya nos podemos olvidar. Falta saber hasta qué punto esto es permanente, ¿eh? Algún año ha habido un poco peor. Estamos en un año El Niño, que siempre produce más calentamiento, o sea que, bueno, tranquilidad, vamos a ver, pero bueno, en principio los indicios son bastante malos y en lo que son horribles son en el mar. Porque la temperatura de la superficie del mar está haciendo algo que no nos esperábamos y que anticipa que hay un problema muy serio, que puede ser que se esté produciendo un cambio de fase en el sistema planetario a escala global. Y el problema es que el mar acumula una cantidad de energía absolutamente inaudita en este momento. La curva de la temperatura de la superficie del mar, de la curva negra, a los que entiendan un poco más de cuestiones técnicas, está 6 sigmas por el nivel medio desde que tenemos instrumentos. Muy bien, no pinta. Y el problema más gordo que hay es que el mar pues, es el gran reservorio de energía para la atmósfera y todo lo que acumula de alguna manera lo tiene que descargar y lo va a intentar descargar por la atmósfera lo que pueda. Y eso, pues nada, nos está llevando a una situación muy dramática. Esto que veis, me hace gracia cuando la gente dice, esto es lo que pasa cada año, es el calor de cada año, vale, pues no pasa nada. Este es el típico río de granizo de Milán de todos los años, ¿no? Vas por Milán y te encuentras pues esto, una riada que te baja de granizo. O esto es el típico reventón térmico en Suiza de julio que mata a 3 personas. Esto pasa todos los años, ¿no? ¿Y qué decir del típico tornado en Berlín? Bueno, o de cosas, bueno, ahora voy a ser un poco menos sarcástico. La tormenta Daniel, que después de arrasar Grecia, pasó por una zona muy caliente del Mediterráneo. Esto pasó en septiembre, ¿eh? Se intensificó, tomó características de huracán, descargó 400 litros por metro cuadrado en 6 horas y, bueno, básicamente arrasó, se produjo una ola gigante, porque reventaron 2 presas y arrasó una ciudad costera, 13.000 muertos, 10.000 desaparecidos, y así quedó el desierto de Sáhara. Esto es una única tormenta, ¿eh? Estos son centenares de kilómetros. Así quedó el desierto de Sáhara justo después. Bueno, esto de agua, evidentemente, hace tiempo ya que se ha evaporado, que ha fluido, lo que sea, pero que así quedó inmediatamente después del paso de esta tormenta. ¿Cuánto tiempo creéis que va a faltar para que esto pase aquí? Como decía, esta misma tormenta que había pasado por Grecia, en 2 días descargó 1.000 litros por metro cuadrado y ha destruido el 25% de las tierras de cultivo de este país, entre las escorrentías y lo que ha dejado negado. Esto es Acapulco. Esto pasó hace cosa de un mes y pico. En Acapulco, bueno, pues había una tormenta tropical en el mar, ningún modelo preveía que fuera a pasar lo que pasó. En cuestión de menos de 24 horas se intensificó y se convirtió en un huracán de máxima categoría, categoría 5, con vientos de 260 km por hora y ráfagas de 315, que básicamente lo destruyó todo. Seguro que hay miles de muertos, no lo sabemos porque el Estado mexicano no ha reportado lo que pasó aquí. Esta es la tormenta Ciarán, a su paso por Escocia. Esta tormenta ha ido de un pelo que nos cayera encima. La tormenta Ciarán y la Domingos, que pasó un sábado, curiosamente, esta se ha ido de un pelo. Es la ciclogénesis explosiva, podía perfectamente haber encaminado sus pasos hacia Galicia. Afortunadamente no fue así. Bueno, nos tenemos que tomar en serio la crisis climática porque evidentemente la tenemos encima. Hablemos de soluciones. Hay otro modelo de transición que es posible, uno en el que se aprovecha la energía renovable de manera no eléctrica, acompañando a la eléctrica, sin duda, complementándola y dándole aquello que la eléctrica no puede dar, utilizando sistemas que son tradicionales simplemente puestos al día. Una forma de aprovechar la energía que no necesita de tecnologías complicadas ni materiales complejos, que tiene una escala humana mucho más fácil de instalar y de reparar, que además es mucho más eficiente en la producción de energía y que tiene un impacto ambiental moderado y además genera riqueza localmente. Porque además lo que tiene la energía renovable es que arriba llega localmente y se redistribuye localmente. Tiene el inconveniente, sin embargo, que no permite mantener la ficción de que vamos a seguir creciendo para siempre en un planeta finito. Otro modelo de sociedad es posible. Sabemos, por muchos estudios, en particular de mi compañera Marta Rivera, profesora de investigación en el CSIC, que España puede producir cereales de sobra incluso en un escenario de cambio climático para alimentar a su población y al ganado que necesita para vivir. Yo no conozco ningún estudio que me muestre una fuente de energía mágica
capaz de mantener las cosas tal cual están. Pero sí que conozco estudios que nos dicen que con la 10ª parte de los materiales de energía que estamos consumiendo podríamos mantener un nivel de vida muy semejante al que tenemos ahora o incluso mejor, con un estilo de vida diferente. Pero las cosas que definen el nivel de vida serían iguales a los actuales o mejores. Entonces, bueno, es una cosa que también hay que plantearse. Se puede mejorar muchísimo la eficiencia apostando por el verdadero vehículo eléctrico, que es el tren electrificado. Esta realmente es la clave. Esta es la mejor manera de conseguir aumentar el consumo de electricidad, entre otras cosas. Se puede fabricar una electrónica virtualmente eterna. Yo trabajo mucho con la Agencia Espacial Europea y lo que se pone en el espacio, esos circuitos, si no es por la radiación cósmica, que es muy intensa, eso no lo destruye nada. De hecho, os acordaréis que hace un par de meses la sonda Voyager, que se lanzó al espacio hace más de 40 años, envió un mensaje de vuelta a la Tierra. Aún funciona. Y sin necesidad de irse al espacio, seguro que más de uno tiene un teléfono Nokia en algún cajón que aún funciona. Lo cual demuestra que podemos construir una electrónica mucho más duradera si realmente queremos. Podemos incrementar enormemente el reciclado, cambiando los diseños ya desde el principio, en el momento de utilizar los materiales y los modos de uso. Podemos reducir el volumen de residuos y reaprovecharlos, teniendo este ideal de la economía circular, al que nunca llegaremos, pero por lo menos reduciremos el paso entrópico. Y en última instancia podemos contener el problema poblacional, porque obviamente el planeta no puede contener una cantidad infinita de humanos, pero ya se sabe perfectamente cuáles son las mejores políticas para hacer eso, simplemente dar educación a la población. Y en particular, pues conseguir empoderar a las mujeres para que ellas tomen las decisiones sobre su vida que más les interesen, cosa que por otra parte es una cuestión de justicia social. Por conclusión, el colapso de las fuentes de energía fósiles y de uranio nos lleva a una situación muy complicada en los siguientes años. El modelo de transición energética, el de renovable eléctrica industrial, que se nos vende como si fuera el único posible, adolece de muchos problemas. Tiene un potencial máximo que no es infinito, depende de materiales que tampoco son tan abundantes, de la dependencia de los combustibles fósiles, que ahora mismo está comprometiendo su viabilidad. Se orienta a la electrificación, que no siempre es lo que necesitamos. Tiene una fuerte dependencia de tecnologías que, por desgracia, no siempre radican aquí, que a lo mejor lo que habría que hacer es intentar que radicasen. Tiene un coste de oportunidad, porque si hacemos esto, no hacemos otras cosas, y principalmente llega tarde. Llega tarde. Porque a lo mejor ahora lo que tendríamos que estar pensando es cómo hacemos frente a los estragos del cambio climático y cómo hacemos frente a los problemas de la disminución rápida del acceso a los combustibles fósiles y a los materiales. Las tendencias actuales, pues hombre, ¿qué os voy a decir? Buenas del todo no lo son. Va a haber, evidentemente, mucha conflictividad entre países y dentro de los países, como si esto no nos sonara de algo, vaya. Pero este modelo de transición que estamos discutiendo no es el único que podríamos concebir. Desde el punto de vista técnico, acompañando a la renovable eléctrica, se tiene que dar un impulso a la renovable no eléctrica que en muchos casos puede suplir muchas de las necesidades reales que tenemos. Y desde el punto de vista social, es absolutamente imprescindible abandonar esta idea tan tóxica del crecentismo, como decía la reina Leticia. ¿Quién ha podido pensar que era posible mantener el crecimiento infinito en un planeta finito? ¿Quién podía pensar esto? Cuando mi crío tenía 6 años, la tía 12, yo le expliqué que nada puede crecer infinitamente en un planeta finito y el crío lo entendió a la primera. Entonces, a mí me sorprende que los adultos no sean capaces de entenderlo. Todas las políticas económicas están orientadas al crecimiento. Identificamos, además, crecimiento con bienestar. Esto es un gravísimo error, porque nada crece infinitamente en un lugar finito. Crecer por crecer es la filosofía de un tumor y así se pasa después lo que pasa. Es imprescindible abandonar la idea del crecentismo. Hay mucha gente trabajando sobre esto y en ese sentido quiero recordar, porque en aquella intervención de la reina hubo una muy desafortunada réplica por parte del ministro Escrivá, que estaba allí también, y bueno, pues recordar que hay un corpus conceptual investigador muy fuerte sobre decrecimiento y particularmente en España, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que también mencionó la reina, se ha dotado de 9 millones un proyecto sobre decrecimiento, precisamente porque la Comisión es muy consciente de esto y tan consciente es que en mayo de este año hubo un congreso sobre decrecimiento en el propio Parlamento Europeo al que asistieron 1.600 personas y que fue inaugurado por la propia Ursula von der Leyen. Entonces, bueno, yo creo que es importante hablar de esto, discutirlo, plantearlo, buscar cuáles son las mejores maneras de solucionar los problemas que tenemos. Y, bueno, desde el punto de vista social, aparte de abandonar esta idea tan absurda de crecer por crecer, pues relocalizar la actividad en los casos que sea conveniente y necesario. Y siento haberme extendido tanto, gracias por vuestra atención.